Física experimental, mecánica, acústica y óptica, presentado por alumnos de Ingeniería Ambiental, Sosa González Angie Carolina, Maldonado Ros María Teresa Vilma y Bazáñez Rueda Andrea, asesorados por la profesora Mónica Patricia René. Mecánica. Leyes de Newton y sus aplicaciones en ingeniería. ¿Qué son las leyes de Newton? Estas nacieron cuando el físico matemático inglés describió la ley de gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica. Estas se aplican para analizar el movimiento o falta de movimiento de los objetos bajo la influencia de una fuerza o una combinación de fuerzas. Veamos. La primera ley de Newton es la ley de la inercia, la cual nos sirve cuando tenemos problemas de cuerpos que se encuentran sin movimiento o avanzando a velocidad constante. Esta nos dice que todo cuerpo persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Matemáticamente se expresa como la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y su manifestación es la masa. En palabras más simples, si tenemos una caja en reposo, deben de existir fuerzas que estén interactuando sobre ella que sumadas den igual a cero. En cambio, si la empujamos y no hay interacciones sobre ella, como lo son rozamientos con el suelo, rozamientos con el aire o la atracción gravitatoria, entonces va a tener una velocidad constante, la cual es equivalente a tener una sumatoria de fuerzas igual a cero, al menos que otra fuerza la interrumpa. Esto quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X y las sumatorias de fuerzas en el eje Y deben de ser igual a cero. Aplicando esta ley en ingeniería civil, podemos dar como ejemplo un puente colgante, el cual está sometido a dos fuerzas que actúan en sentido opuesto. Es decir, si tenemos, por ejemplo, 20 newtons tirando hacia la izquierda, tendríamos que tener de igual manera 20 newtons tirando hacia la derecha para que la sumatoria de fuerzas que tengamos sea igual a cero. Asimismo, todas las fuerzas que actúan sobre él, sismos, vientos, tráfico, etc., alteran constantemente este estado de reposo del puente. Como ya vimos, para que un cuerpo altere su movimiento es necesario que exista algo que provoque este cambio. Este algo lo conocemos como fuerza. Y así es como llegamos a la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza, la cual dice que el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Así, podemos expresar la relación de la siguiente manera. Fuerza es igual a masa por aceleración y su unidad de medida es Newton. Es decir, si aplicamos una fuerza externa, el cuerpo acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza en una magnitud proporcional a su masa. Un ejemplo muy claro es en el golf. Si duplicamos la masa del palo del golf, se duplicará la fuerza con la que se empujará la pelota. Asimismo, se duplica la aceleración. Sin embargo, si en vez de duplicar la masa del palo de golf y duplicamos la de la pelota, como la fuerza y aceleración es proporcional al palo de golf, al pesar más la pelota, esta tendrá una aceleración con menor rapidez. Aplicando esta ley a ingeniería sanitaria y ambiental, podemos observarla en las tuberías y transporte de líquidos, ya que hay una fuerza ejercida en el agua para que ésta pueda avanzar a través de los canales. Esta fuerza aplicada para que el agua corra igual se ve intervenida en las curvas diseñadas, puesto que si fuera en línea recta iría a una velocidad constante y se necesitan ciertos cambios en su impulso para que la aceleración esté en constantes cambios. Y finalmente, la tercera ley de Newton, la cual es la ley de acción y reacción. Dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Es decir, si un cuerpo A ejerce una acción sobre un cuerpo B, este realiza sobre A una acción igual y de sentido contrario. Expresado matemáticamente, se entiende como fuerza A sobre B es igual a fuerza B sobre A, y su unidad de medida también es Newton, debido a que estamos hablando de una fuerza. Ejemplo, si estamos en una piscina y empujamos a alguien, nosotros también nos movemos en sentido contrario. Esto se debe a la reacción que la otra persona hace sobre nosotros, aunque no haga el intento de empujarnos. Aunque los pares de acción y reacción tengan el mismo valor y sentidos contrarios, no se anulan entre sí, debido a que actúan sobre cuerpos distintos. Aplicando esta ley a ingeniería mecánica y aeronáutica, tenemos como ejemplo el despegue de un cohete.
El fuego sirve como mecanismo para impulsarse empujando al suelo. La reacción del suelo es la que hace que el cohete se eleve. Ya que tenemos el concepto de fuerza, hay que tener en cuenta que este también aplica para cuerpos rígidos, aquellos que no se deforman, lo cual nos lleva a hablar de equilibrio de sistemas de fuerzas aplicados a cuerpos rígidos. Explica que si la resultante tanto de las fuerzas como de los torques que actúan sobre él son cero, el cuerpo está en reposo, por tanto, estará en equilibrio estático. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio estático, se deben cumplir dos requisitos, llamados condiciones de equilibrio. El primero, equilibrio de traslación. Cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a cero, la partícula está en equilibrio. Si nos damos cuenta, esta es la primera ley de Newton. La segunda, equilibrio rotacional. La suma vectorial de todos los torques externos que actúan sobre un cuerpo rígido alrededor de cualquier origen debe de ser cero. El estudio de equilibrio de un cuerpo rígido consiste básicamente en conocer todas las fuerzas y que éstas den un resultado nulo para que así el cuerpo quede estático y sea resistente y no existan problemas de que, por ejemplo, un puente corre el riesgo de desplomarse. Centro de masa y momentos de inercia. El centro de masa se define como la posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos, o sea, es el promedio de la posición de todas las partes del sistema ponderadas de acuerdo a sus masas. Para objetos rígidos sencillos con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide, representado por el punto rojo. Para formas más complicadas, necesitamos una definición matemática más general. Es la única posición en la cual los vectores de posición ponderadas de todas las partes de un sistema suman cero. Para calcular el centro de masa, solo es necesario multiplicar la masa de cada punto o elemento por su distancia al eje, dividiéndolo después por el área total para obtener así unidades de longitud, donde xm representa ubicación de centro de masa, m es la masa del objeto y x es la distancia al eje. La distancia al eje puede estar proporcionado o en todo caso de que no sea así, igual podríamos decir que x es igual a cero. Conocer el centro de masa es útil porque facilita resolver problemas de mecánica en donde se tiene que describir el movimiento de objetos con formas raras y de sistemas complicados. Momentos de inercia. Este concepto está relacionado con la rotación, y si recordamos, en la primera ley de Newton, la inercia es la propiedad de la materia de resistir a cualquier cambio en su movimiento rotatorio. El momento de inercia debe especificarse respecto a un eje de rotación dado. Es por eso que en nuestra fórmula pueden variar dependiendo de la forma del cuerpo. Por eso se muestran en pantalla diversas fórmulas, en donde m siempre es la masa del objeto, r al cuadrado la distancia al eje al cuadrado y la unidad de medida es centímetros a la cuarta. Acústica y óptica. Propiedades de las ondas. Para entender mejor a las ondas, vamos a empezar explicando conceptos básicos. La amplitud y longitud de onda. La amplitud es la máxima altura que alcanza la onda y la longitud es la distancia que separa dos puntos máximos de una onda. La unidad de medida de ambos es en metros. La frecuencia angular es una cantidad, es el número de veces que se repite un fenómeno periódico por unidad de tiempo. Si tomamos como ejemplo una unidad de medida de minuto, entonces es el número de vueltas que da la onda por minuto. Su fórmula es v igual a 1 sobre t, donde t es el periodo, o sea, el tiempo que tarda en repetirse. Y el número de onda es la propiedad equivalente a la frecuencia empleando espacio en lugar de tiempo. Su fórmula es v igual a 1 sobre longitud de onda. Ahora que conocemos las ondas armónicas, es importante saber que están divididas en dos, transversales y longitudinales. La onda longitudinal es aquella onda cuya vibración es paralela a su propagación. Un experimento sencillo para entenderlo es agarrar una pandereta y ponerle un poco de azúcar encima. Lo que sucederá si le pegamos desde abajo a la pandereta es que el contenido va a saltar, ya que el movimiento es en dirección de la vibración.
tal como lo es la voz humana, que va dirigido hacia donde va nuestra boca. Las ondas transversales es cuando el movimiento del medio es perpendicular a la dirección de la propagación, es decir, que es considerada transversal cuando su energía va de arriba a abajo y se propaga desde el medio. Un ejemplo es el arrojar una roca al agua. Desde arriba, si lo estamos viendo, crea una ilusión visual de que no es un movimiento transversal y que en realidad el movimiento se está alejando en ondas de la piedra, pero en realidad el agua se está elevando y cayendo repetidamente. Si tuviéramos una pecera muy grande y aventáramos una roca, podríamos ver este movimiento desde un costado. Si ponemos un corcho en el agua y arrojamos una piedra grande, podemos ver este efecto del corcho subiendo y bajando. Estas ondas también se utilizan en los soportes de vida de los hospitales. Cuando está en movimiento, subiendo y bajando, significa que hay vida. Cuando está recto, significa que ya no hay vida, es decir, ya no hay movimiento. Las ondas estacionarias son ondas armónicas que se producen debido a la interferencia entre una onda incidente, que es una onda que se genera, y una onda reflejada, que es una onda generada por una onda incidente. Vamos a explicarlo con este breve ejemplo. Una persona ata a un extremo una cuerda y del otro lado la agita. Este movimiento manda una onda al otro extremo y al llegar se va a regresar, pero por la parte de abajo. Si en el momento en que se está regresando la onda, la persona agita de nuevo la cuerda, van a haber dos ondas y estas se van a encontrar e interferir. Si el movimiento es constante, la cuerda toma esta forma. Los puntos donde las interferencias son destruidas, el movimiento se resta y permanecen inmóviles. Estos puntos son denominados nodos. Los puntos donde las interferencias son constructivas, el movimiento se suma y estos puntos se denominan antinodos. Aquí podemos ver la cuerda en movimiento constante y identificar cuáles son sus antinodos y nodos. Estos son tres ejemplos de los modos de vibración según sus nodos. Aquí podemos ver un primer armónico, un segundo armónico y un tercer armónico. El movimiento armónico simple es cuando se generan oscilaciones o vibraciones que nos marcan el ritmo. Varios ejemplos cotidianos son el péndulo, el latido de nuestro corazón, bocinas o el mecanismo de un reloj. Los cuerpos oscilan o vibran cuando se apartan de su posición de equilibrio estable. En este caso tenemos una bola colgando de un resorte. Estaban en equilibrio y la jalamos. La línea azul nos muestra cómo se va moviendo y la distancia de sus ondas. Y la línea roja es la fuerza restauradora, la cual se encarga de regresarlo a su posición de equilibrio. Sin esta fuerza restauradora, el movimiento continuaría indefinidamente. Ahora, también es importante mencionar que hay dos tipos de vibraciones, las oscilaciones libres y las oscilaciones amortiguadas. Con esta información podemos explicar qué es exactamente el movimiento armónico simple, el cual es cuando las fuerzas restauradoras son proporcionales a la distancia al punto de equilibrio, tal como lo muestra la imagen. Hay dos tipos, vibratorio, que es cuando el cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio, siempre en el mismo plano, y en el periódico, cuando el movimiento se repite cada cierto tiempo, denominado periodo.
función que vemos a continuación describe el desplazamiento vertical y para un punto de coordenada x en función del tiempo de una onda armónica. Muchos fenómenos físicos pueden ser descritos por estas ondas, además de que cualquier movimiento ondulatorio puede expresarse como superposición de ondas armónicas, lo que hace de esta fórmula sumamente importante. Esta es otra de las formas de la función. Se puede usar también la función seno, con la constante de fase correspondiente. Para entender estas fórmulas, es importante saber que el periodo de una onda se representa con t, la cual corresponde al periodo de oscilación que genera la onda en una oscilación completa, cuyas unidades en el sistema internacional son los segundos. La frecuencia de una onda se representa con f, la cual es la frecuencia de oscilación que genera la onda. Debido a que la velocidad es la distancia recorrida por una hora durante un intervalo de tiempo y la interpretación durante un ciclo oscilatorio es distancia recorrida por la onda equivale a la longitud de onda y el tiempo empleado corresponde al periodo de la onda, entonces tenemos que la velocidad equivale a longitud de tiempo entre tiempo. Ahora, como el periodo y la frecuencia son recíprocos, entonces finalmente llegamos a la relación B igual a longitud de tiempo por frecuencia. Ahora, con esta tabla vamos a encontrar la relación matemática entre frecuencia y periodo de una onda. Es importante recordar que t es igual a periodo de una onda, que corresponde al periodo de la oscilación que genera la onda, y f es la frecuencia de una onda que genera durante la oscilación. Si tenemos el número de ciclos, f, y tiempo en segundos, un 1, tendríamos que el periodo de onda es igual a 1 sobre frecuencia de una onda. Si tenemos el número de ciclos 1 y en tiempo en segundos t, tendríamos que la frecuencia de una onda es igual a 1 sobre el periodo de una onda. Entonces, con esto concluimos que frecuencia y periodo son recíprocos entre sí. El efecto Doppler es el fenómeno por el cual la frecuencia de las ondas percibida por un receptor varía cuando la fuente emisora de dichas ondas o el propio observador se desplazan uno respecto al otro, ya sea que uno se aleje, uno se acerque o se alejen o acerquen simultáneamente. Un ejemplo muy claro y común de este fenómeno es cuando un coche en movimiento y mientras toca el claxon pasa por donde estamos y a medida que se acerca la frecuencia de las ondas aumentará, por lo que el sonido se hará más agudo conforme más cerca. Y conforme se vaya alejando, la frecuencia de las ondas serán más separadas, por lo que el sonido será siendo más grave. Pero ¿cómo podemos conocer la frecuencia que el receptor recibe? Pues bueno, para esto hay una fórmula. En esta fórmula podemos ver que Fr es la frecuencia que percibe el receptor, Fe es la frecuencia emitida, Vs es la velocidad del sonido, que es una constante, 340 metros sobre segundos, Vr es la velocidad del receptor y Ve es la velocidad del emisor. Es muy importante señalar que la frecuencia se debe expresar en hercios y la velocidad en metros sobre segundos, y que los signos dependerán de quién se esté moviendo y de qué forma. En esta tabla podemos observar los dos tipos de movimiento, puede ser acercamiento o alejamiento. Si ambos están acercándose, entonces el signo del numerador será positivo y el del denominador será negativo. Si el emisor se está acercando al receptor con una velocidad mayor a la del receptor, entonces ambos signos serán negativos. Si el receptor se está acercando al emisor con mayor velocidad que la del emisor, entonces ambos signos serán positivos. Si ambos se están alejando, entonces el signo en el numerador será negativo y en el denominador será positivo. Si el emisor se está alejando del receptor con una velocidad mayor a la del receptor, entonces ambos signos van a ser positivos. Y si el receptor se está alejando del emisor con mayor velocidad que la del emisor, entonces ambos signos serán negativos.
Principios de óptica. Las ondas electromagnéticas se generan cuando se mueven juntos el campo eléctrico y el magnético al mismo tiempo. El campo eléctrico es la región del espacio en la que cualquier carga situada en un punto de dicha región experimenta una acción o fuerza eléctrica debido a la presencia de una carga o cargas eléctricas. Un ejemplo muy cotidiano de un campo eléctrico es el que se obtiene al frotar un globo a la ropa y al acercarlo a tu pelo ver cómo éste se pone de puntas. En cambio, un campo magnético es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento de cargas eléctricas, o sea, el flujo de la electricidad. Un ejemplo de esto son los imanes y su atracción. La luz, el microondas, los rayos X y las retransmisiones de televisión y de radio son todos ejemplos de tipos de ondas electromagnéticas. Por la información previamente dada, se puede decir que las ondas electromagnéticas son generadas por partículas eléctricas y magnéticas moviéndose a la vez, en un movimiento oscilatorio. En la siguiente imagen se puede apreciar una onda electromagnética. En esta podemos ver cómo los campos magnéticos y eléctricos de una onda electromagnética son perpendiculares entre sí y a la dirección de la onda. Es muy importante señalar que las ondas se pueden diferenciar por su frecuencia, o sea, el número de veces que se repite la onda. Si la frecuencia es grande, la longitud de la onda va a ser pequeña, y si la frecuencia es pequeña, la longitud de la onda será grande. Para entender esto mejor, se creó una escala para clasificarlas, que va de menor a mayor crecimiento de la longitud de la onda, o decreciente por su frecuencia, que es lo mismo, que se llama espectro electromagnético. Es importante mencionar que la unidad en la que medimos las ondas es en hercios o en megahercios. El espectro visible es la parte del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir. A este se le puede denominar luz. La luz visible está compuesta por ondas electromagnéticas con longitudes comprendidas de entre 400 y 700 nanómetros. El poder ver o no ondas electromagnéticas a simple vista va a depender de la longitud de la onda. Normalmente se pueden ver ondas comprendidas de 400 hasta 550 nanómetros, pero algunas personas, en casos muy raros, son capaces de percibir desde 380 nanómetros hasta 780 nanómetros. Los científicos aún no están de acuerdo sobre los diferentes rangos de las longitudes de la onda y los colores que esto provoca, por lo que es difícil calcular en dónde empieza y en dónde acaba cada color. Pero esta es una tabla de los rasgos generales de cada color. Un ejemplo claro de este fenómeno es la luz blanca, que al pasar por un prisma causa que las diferentes longitudes de onda se quiebren en diferentes ángulos, efecto dado por la refracción. Esto es lo que crea el arco iris, en el que el prisma son las partículas del agua. Aparte de las ondas electromagnéticas, hay otros tipos de ondas, como las mecánicas, las transversales o las longitudinales. Pero todas estas son tipos de frentes de ondas, ya que todas están producidas en algún medio específico y por algo en específico. Por ejemplo, las electromagnéticas, como ya sabemos, están producidas por campos eléctricos y magnéticos, mientras que las mecánicas son producidas por medios deformables o elásticos. Estudiando los frentes de onda se puede estudiar la energía que propaga una onda, ya que es la energía que tiene el foco la que se va distribuyendo a medida que avanza el movimiento ondulatorio. Los frentes de onda se clasifican por el número de dimensiones en el que la onda se está propagando y también las características del medio donde éste se propaga. Se dice que el medio es homogéneo cuando sus características físicas y químicas son las mismas en todos los puntos de ese medio, pero pueden depender de variables tales como el tiempo, la dirección y la temperatura. Se dice que un medio es isótropo si sus propiedades físicas no varían en relación con una dirección particular, por lo que tienen dependencia direccional. Basada en su dimensión, se pueden clasificar en unidimensional, bidimensional y tridimensional.
Se dice que la onda está siendo propagada en un medio unidimensional cuando la onda generada desde un foco puntual se propaga en una sola dirección. Un claro ejemplo sería el agitar una cuerda. Se dice que cuando una onda está siendo propagada en un medio bidimensional es cuando la onda generada por un foco puntual se propaga por un plano. Un ejemplo muy claro de esto es cuando se avienta una piedra en un estanque. Y por último, un medio tridimensional. En este caso, la onda generada por un foco puntual se propaga en todo el espacio, como esféricamente. Un buen ejemplo sería el sonido. Continuando con el tema de ondas, retomaremos un poco las ondas electromagnéticas para hablar un poco más sobre la luz. La luz es una radiación que se propaga en forma de ondas, llamadas ondas electromagnéticas. Y un rayo de luz es la línea imaginaria que representa la dirección por la que la luz se propaga. La luz se caracteriza por tres cosas principalmente. La primera es que viaja en línea recta a una velocidad que es insuperable. Velocidad luz. 2. Se refleja. Y 3. Cambia de dirección cuando pasa de un medio a otro, o sea que se refracta. La reflexión es el cambio de dirección en una onda que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes regresa al medio donde se originó. Hay dos tipos de reflexión, la reflexión de la luz y la reflexión interna total. Gracias a la reflexión de la luz, imágenes pueden ser reflejadas en un espejo, en la superficie del agua o en un suelo muy brillante. Esto ocurre cuando los rayos de luz inciden en una superficie, chocan en ella, se desvían y regresan al medio del que salieron. Para este caso, las leyes de reflexión son las siguientes. Primera ley, el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano. Segunda ley, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Dentro de la reflexión de la luz hay dos subtipos, la regular, que consiste en un rayo de luz incide sobre la superficie pulida, o sea, como un espejo, y cambia su dirección sin cambiar el medio por donde se propaga. Y la difusa, en esta, un rayo de luz incide sobre una superficie no pulida y los rayos no se reflejan en ninguna dirección, o sea que no se difunden. Un buen ejemplo sería la madera. Ahora, la reflexión interna total ocurre cuando en la reflexión el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico. La fórmula sería esta. Seno de alfa es igual a n2,1. En esta fórmula, alfa es el ángulo crítico y n2,1 es el índice de refracción. Dentro de la reflexión interna total está la retroreflexión, reflexión acoplada compleja, reflexión de neutrones, reflexión del sonido y reflexión sísmica. La refracción es el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con distinto índice refractivo, o sea que se produce cuando la luz pasa de un medio de propagación a otro con una densidad óptica diferente. De hecho, en la ley de refracción, o ley de Snell, en el que se enuncia que el producto del índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo del incidente es igual al producto del índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción. En esta fórmula, N1 es el índice de refracción del primer medio, θ1 es el ángulo de incidencia, N2 es el ángulo de refracción del segundo medio y θ2 es el ángulo de refracción.